Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y hoy te voy a compartir una receta por si tienes en tu casa, en tu cama o en otra recámara y llega hasta ti los ronquidos famosos que a veces no nos dejan dormir. O si eres tú esa personita que está roncando y que no deja dormir al de al lado o al de la otra recámara, pues bueno, te voy a pasar aquí unos tips para que nos ahorremos todo eso, ¿sale? Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer dos cosas o tres cosas más bien con las que podemos evitar esos molestos ronquidos. Los aceites esenciales trabajan en nuestro organismo de diferentes maneras. Una de ellas es a través del difusor inhalándolos. La otra es poniéndolos en la piel, que es tópicamente, y la otra es ingerirlos. En este caso vamos a utilizar dos de las técnicas, que es inhalar y aplicarlos. Y bueno, la que es inhalar lo vamos a hacer en el difusor. Ya lo tengo puesto yo. Si se fijan, tengo dos prendidos. Me encanta tener mis difusores 24 horas al día funcionando por todos lados en mi casa, porque pues además de que huele delicioso, sé que estoy respirando salud y que estoy respirando la mezcla que haya decidido poner en ese momento, que a veces es para emociones, a veces es para salud, para sanitizar, para aromatizar, para cualquier tipo de cosas que quiera trabajar para mí y para mi hija. Y pues bueno, en este momento puse en el difusor una mezcla que te va a ayudar mucho para contrarrestar los ronquidos o para que al menos no sean tan fuertes y poco a poco ir disminuyendo. Esto es como en todo en la vida, constancia, hacerlo todos los días y poco a poco, de manera gradual, esto se irá reduciendo, ¿ok? Entonces, paso número 1. Vamos a poner en el difusor la mezcla de dos aceites esenciales, que es eucalipto y hierba limón. Estos dos combinados los vamos a poner en el difusor. A veces puedes mezclarle también, si quieres, RC. No es necesario, pero puedes poner estos dos que también huelen súper rico juntos y que nos van a ayudar mucho a todo el tema de las vías respiratorias, porque los ronquidos se emiten muchas veces precisamente por eso, por una congestión o por muchos otros temas. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Vamos a poner en el difusor, puedes poner 5 gotas de cada uno o 4 y 4, dependiendo del tamaño de la habitación en donde estás durmiendo. Eso lo vamos a poner en el difusor. Por otra parte, vas a aplicar en el dedo gordo del pie, en el dedo gordo, en esta parte de aquí, bueno, en todo el dedo de una vez, vas a poner el aceite esencial de Valor. Valor en el dedo gordo del pie antes de dormir, ¿ok? La persona que está roncando. Si eres tú, si es tu pareja, si son tus hijos, quien sea. Bueno, y aparte vamos a preparar un rolón, que es un frasquito de estos, o uno que se te haya terminado de tus aceites esenciales, lo puedes reciclar, por supuesto que sí. Y entonces yo voy a utilizar este y vamos a hacer una mezcla para no roncar, en la cual vamos a utilizar los siguientes aceites. Vamos a usar RC, vamos a usar, yo voy a usar Peace and Calming, pero puede ser Stress Away, el que tú tengas. Vamos a usar incienso, lavanda y Valor. Esos son los aceites que vamos a mezclar. Y vamos a comenzar con RC, que vamos a poner 10 gotas. Este nos ayuda para vías respiratorias. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. El RC trae también eucalipto. Me encanta el aroma de RC en el difusor. Si lo combinan también con naranja o con limón, huele riquísimo. Yo voy a agregar Peace and Calming, pero puede ser Stress Away. Vamos a poner solamente 5 gotas. Se me fueron 6, no pasa nada. Vamos a poner incienso. Bueno, paz y calma o Stress Away, pues es para relajarnos, para estar tranquilos. Vamos a poner incienso, que sirve para demasiadas cosas, incienso, y son 10 gotas. Pueden ser de 8 a 10 gotas. Y vamos a poner 5 de lavanda, que también nos ayuda mucho a la relajación. Incienso, además de ayudarnos también cuando hay tos de por medio, para la tos es muy bueno. También nos ayuda para la confianza en nosotros mismos, para creer, para todo eso, lo del creer en nosotros mismos. 3, 4, 5, que luego pierdo la cuenta. 5 de lavanda. Y por último vamos a poner 5 de Valor. Yo lo tengo con mi rolón porque me encanta ponérmelo de manera directa. Voy a aprovechar porque me encanta ponerme mis aceites. Y voy a aprovechar de ponérmelo antes de usarlo. Este taponcito nada más se levanta. 5 gotas de Valor, ¿ok? Listo. 5 gotitas de Valor. Volvemos a tapar este roloncito. El resto de nuestro rolón lo vamos a llenar con aceite B6, que es una mezcla de aceites naturales.
de almendras, de jojoba, de uva, de muchas cosas. Puedes utilizar el que tengas en casa que sea orgánico, puede ser de coco, de uva, de almendras, de lo que tú quieras, que sea natural. Pero a mí me gusta muchísimo más este B6, que lo venden en la misma compañía John Living, porque no mancha la ropa, no tiene aroma y pues va a hacer una vida más duradera de nuestros aceites esenciales, porque los aceites esenciales no tienen fecha de caducidad, no se vencen, no se caducan. En cambio, si tú pones un aceite de coco o de uva, pues al cierto tiempo se puede ranciar el aceite que le agregaste y por ende te va a echar a perder tus aceites esenciales. Y no queremos eso. Muy importante ponerle una etiqueta a tu rolón. Aquí le voy a poner no roncar, porque luego se nos olvida que tiene ese roloncito. No roncar, se la ponemos y ya está listo tu rolón, que te lo vas a aplicar o se lo vas a aplicar a esta personita en la columna vertebral, en el dedo gordo del pie o plantas de los pies. Se lo vas a poner en las muñecas. Todo esto cuando ya te dispones a dormirte, que te pusiste pijama, que ya estás en la cama, 3, 4 veces antes de dormirte, maravillosamente. Mientras más veces te lo pongas mejor, y todos los días y con el apoyo de tu difusor, súper importante. Y bueno, esto fue algunos tips, 3 tips que te di. Dedo gordo del pie con valor, este roloncito que también en el pecho se lo puede poner para estarlo inhalando, se lo puede poner también aquí en el puente de la nariz, y el difusor. Esas 3 cositas, ¿sale? Y pues si todavía no tienes tu difusor y tus aceites esenciales, es muy buen momento para empezar, y va a ser mucho gusto para mí poderte ayudar al uso adecuado de los aceites esenciales. Si te quieres inscribir conmigo y ser parte de mi grupo, de mi comunidad, yo estaré muy feliz de poderte apoyar. Mi nombre es Fernanda Cisneros y abajo vas a encontrar en la cajita de información mi WhatsApp y con mucho gusto te voy a atender personalmente, ¿sale? Pues muchos besos, muchas bendiciones y espero que esta información haya sido de tu utilidad. Bye bye. I hear the streets of tomorrow calling.